Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Ella era solo la niñera. Él, un millonario viudo que juró nunca amar de nuevo. Pero cuando el pasado toca a la puerta con un secreto de sangre, ninguno de los dos saldrá ileso. Mira esta historia hasta el final, te sorprenderás. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal. Deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. La mañana de marzo, llegó a la mansión Montero cargada del perfume pesado de las magnolias que florecían en los jardines. Marisol Hernández bajó del taxi en la entrada principal, sosteniendo una única maleta de cuero desgastado y un bolso de lona que llevaba desde hacía años. El conductor la miró con curiosidad mientras ella pagaba el viaje, como si intentara descifrar qué haría una mujer como ella en una propiedad como aquella. La mansión se erguía ante ella como una fortaleza de piedra y vidrio, reflejando el cielo azul del interior mexicano en el espejo perfecto del lago que la rodeaba. Era aún más imponente de lo que las fotografías del anuncio de empleo sugerían. 3 pisos de arquitectura clásica, con columnas que se perdían en la altura y ventanas enormes que parecían ojos cerrados, protegidos por cortinas pesadas. Los jardines se extendían en todas direcciones, meticulosamente cuidados pero vacíos de vida. No había niños jugando, no había risas resonando por los caminos de piedra, solo el silencio solemne de un lugar que había olvidado cómo ser un hogar. Doña Guadalupe apareció en la puerta principal antes incluso de que Marisol tocara el timbre. Era una mujer de unos 60 años, cabellos grises recogidos en un moño impecable, vistiendo un uniforme azul marino que parecía haber sido planchado hacía pocos minutos. Sus ojos, pequeños y observadores, examinaron a Marisol de arriba a abajo con la eficiencia de quien ha pasado décadas evaluando personas. «¿Señorita Hernández?» La voz era formal, pero no hostil. «Puntual, eso es bueno. El señor Eduardo valora la puntualidad». Marisol sonrió extendiendo su mano. «Buenos días, doña Guadalupe. Gracias por la oportunidad». La ama de llaves estrechó su mano brevemente, un saludo protocolario. «Venga, le mostraré la casa y le explicaré sus funciones. El niño Pablo todavía está durmiendo, pero despertará pronto para el desayuno». Mientras seguían por los corredores de mármol, Marisol absorbía cada detalle. Las paredes estaban cubiertas por papel tapiz en tonos crema y dorado, decoradas con pinturas que ciertamente costaban más de lo que ella ganaría en años de trabajo. Lámparas de cristal colgaban del techo alto, algunas más grandes que la habitación entera que compartía con su madre en el apartamento de Tlalnepantla. Pero había algo perturbador en aquella opulencia, una frialdad que iba más allá de la temperatura del aire acondicionado. Era como si la propia riqueza hubiera succionado el alma del lugar. «La familia vive aquí desde hace 3 generaciones», explicaba doña Guadalupe mientras subían una escalera de caoba. «El señor Eduardo heredó todo de su padre, quien construyó el imperio hotelero de los Montero. Son 17 hoteles en México y 5 más en Argentina. Una responsabilidad enorme para un hombre solo». Marisol notó cómo la ama de llaves evitaba mencionar a la esposa fallecida. Era un tema que flotaba en el aire como una sombra, presente pero intocable. ¿Y Pablo? Niño dulce, pero carente de afecto. Necesita atención, alguien que entienda a los niños. Las niñeras anteriores... Doña Guadalupe hizo una pausa, eligiendo las palabras. No duraron mucho, el señor Eduardo es exigente. Se detuvieron frente a una puerta pintada de azul claro, adornada con calcomanías de dinosaurios y aviones. Doña Guadalupe golpeó levemente antes de entrar. La habitación era un mundo aparte. Paredes coloridas, estanterías repletas de juguetes, una cama con forma de auto de carreras. Y allí, sentado en el suelo rodeado de bloques de construcción, estaba Pablo. El niño levantó los ojos cuando las dos entraron. Tenía cabello oscuro como su padre y ojos verdes que parecían guardar más tristeza de la que cualquier niño de 6 años debería conocer. Era guapo, con facciones delicadas que recordaban tanto la masculinidad del padre como algo más suave, tal vez heredado de la madre. «Pablo, esta es Marisol. Ella te cuidará a partir de hoy».
El niño la observó en silencio por algunos segundos, como si probara si ella era real o solo un intento más de los adultos de llenar un vacío que ellos mismos no sabían cómo curar. Entonces, con una voz pequeña pero clara, dijo: «¿Te irás como las otras?». La pregunta golpeó a Marisol de lleno. Se agachó para quedar a la altura de los ojos del niño, encontrando en ellos una madurez prematura que la conmovió. «No pretendo ir a ningún lado, Pablo. A menos que no te agrade. ¿Y si me agradas mucho? Entonces me quedaré aún más». Fue la primera vez que lo vio sonreír, una sonrisa tímida pero genuina. La mañana transcurrió entre presentaciones y explicaciones de rutina. Pablo desayunaba a las 8. Tenía clases con una profesora particular de 9 al mediodía. Almorzaba siempre en la terraza trasera y pasaba las tardes entre juegos supervisados y actividades educativas. Doña Guadalupe fue categórica sobre los límites. Marisol debía ceñirse al niño y a las dependencias destinadas al personal. La oficina del señor Eduardo, la habitación principal y la biblioteca privada eran territorio restringido. «¿Y cuándo podré conocerlo?», Marisol preguntó, genuinamente curiosa por conocer al padre de Pablo. «El señor Eduardo viaja mucho por trabajo. Cuando está en casa, prefiere no ser molestado. Ustedes se encontrarán naturalmente cuando él lo juzgue apropiado». Había algo en la respuesta de doña Guadalupe que sonaba más como una advertencia que como una explicación. El primer encuentro ocurrió esa misma tarde, de una forma que Marisol jamás olvidaría. Pablo se había quedado dormido en la biblioteca infantil después del almuerzo, exhausto por los juegos del primer día. Marisol lo cargó en brazos hasta su habitación, cubriéndolo con una manta ligera. Al bajar para buscar un vaso de agua en la cocina, se perdió por los pasillos. La mansión era un laberinto, y todas las habitaciones parecían iguales con sus puertas de madera oscura y decoración impecable. Fue cuando empujó una puerta que creía daba a la despensa que se encontró en el lugar equivocado. Era un despacho suntuoso, con un escritorio de caoba que ocupaba casi todo el centro del ambiente, estanterías repletas de libros que iban del suelo al techo y una pared entera cubierta por ventanas que daban vista al lago. Y allí, de espaldas a la puerta, había un hombre al teléfono. «No acepto excusas, Mauricio. Si el proyecto no está listo, trabaja el fin de semana, así de simple». La voz era grave, firme, cargada de una autoridad que no admitía contestación. Marisol intentó salir silenciosamente, pero el tacón bajo de su sandalia crujió en el suelo de madera. Eduardo Montero se giró. El primer pensamiento de Marisol fue que no parecía tener 42 años. Cabello negro con algunas canas en las sienes, ojos oscuros que parecían capaces de atravesar cualquier barrera, hombros anchos bajo un traje azul marino impecablemente cortado. Pero era la expresión del rostro lo que más le impresionó. Una mezcla de cansancio y dureza, como si cargara el peso del mundo y hubiera desistido de compartirlo con alguien. «Te llamo después», dijo al teléfono sin quitar los ojos de Marisol. Colgó despacio, apoyó las manos en el escritorio y la observó por algunos segundos que parecieron eternos. «Usted debe ser la nueva niñera». «Marisol Hernández, disculpe que invada su despacho, me perdí y...» «¿Pablo está bien?». La pregunta cortó su explicación. Era directa, sin rodeos, pero cargada de una preocupación genuina que contrastaba con la frialdad de la voz. «Está durmiendo». Fue una mañana movida para él. Eduardo asintió, pero no relajó la postura. Continuaba estudiándola con ojos que parecían querer descifrar algún misterio. Marisol se sintió expuesta, como si él pudiera leer toda su historia solo mirándola. ¿Doña Guadalupe le explicó sus funciones? «Sí, señor. Y entiende que mi hijo necesita estabilidad, que no puede encariñarse con alguien que va a desaparecer en algunas semanas». La pregunta llevaba una acusación implícita, como si él ya hubiera decidido que ella era temporal. Marisol sintió una punzada de irritación. «No acostumbro desaparecer, señor Montero, y no pretendo empezar ahora». Él arqueó una ceja, sorprendido por la firmeza de la respuesta. Por un instante, algo cambió en su expresión. La dureza dio lugar a algo que podría ser curiosidad. «Veremos». Marisol salió del despacho con el corazón latiendo más fuerte de lo que debería. Había algo en aquel hombre
que la perturbaba profundamente. No era solo el poder o la riqueza. Ella conocía personas poderosas en el hospital donde había trabajado antes, médicos importantes que hablaban con la misma autoridad. Era otra cosa, una intensidad que parecía querer quebrar cualquier cosa frágil que se acercara a él. Los días siguientes establecieron una rutina delicada. Marisol despertaba a las 6:30. Tomaba café en la cocina con doña Guadalupe y subía para despertar a Pablo. El niño era un descubrimiento diario, inteligente, sensible, con una imaginación rica que compensaba la soledad de los días. Ellos crearon sus propios rituales, historias inventadas durante el desayuno, búsqueda del tesoro por los jardines después de las clases, sesiones de dibujo al final de la tarde. Pablo hablaba poco sobre su padre. Cuando lo hacía, era siempre con admiración mezclada con una tristeza que él mismo no sabía explicar. «Papá trabaja mucho», decía, apilando bloques de construcción. «No quiere que vaya a su despacho porque necesita pensar en cosas importantes». «¿Qué tipo de cosas?» Doña Guadalupe dice que son cosas de adultos, cosas tristes que los niños no necesitan saber. Marisol comenzó a percibir que Pablo vivía en una burbuja de protección que también era una prisión. Era amado, eso era evidente, pero de una forma distante, cautelosa, como si el propio afecto fuera peligroso. Eduardo aparecía y desaparecía como una sombra. A veces, ella lo veía por la ventana, caminando solo por los jardines en las primeras horas de la mañana. Otras veces oía su voz en el despacho, siempre al teléfono, siempre serio. Él cenaba solo en el salón principal mientras Pablo comía con ella en la cocina. Vivían en la misma casa como extraños que compartían apenas un territorio. Hasta la noche en que Pablo tuvo una pesadilla. Marisol estaba en su habitación, una suite simple pero confortable en el segundo piso, cuando oyó los gritos. Corrió por el pasillo y encontró a Pablo sentado en la cama, llorando convulsivamente, llamando a alguien que no estaba allí. «Mamá, no te vayas. Mamá, vuelve». Ella lo tomó en brazos, meciéndolo despacio, susurrando palabras de consuelo. Pero Pablo estaba inconsolable, perdido en un mundo de terror que ella no conseguía alcanzar. Fue cuando Eduardo apareció en la puerta. Estaba en pijama, cabello despeinado, rostro marcado por la preocupación. Por un segundo pareció mucho más joven, solo un padre desesperado ante el sufrimiento del hijo. «¿Está bien?» La voz salió ronca, como si él también se hubiera despertado en pánico. «Pesadilla», Marisol explicó aún meciendo a Pablo. «¿Ocurre con frecuencia?» Eduardo entró en la habitación, se acercó a la cama con vacilación. Extendió la mano para tocar la frente de su hijo, pero se detuvo a medio camino, como si no supiera si tenía derecho. Desde que Elena murió. Él tenía 1 año y medio. No debería ni recordarla, pero el trauma no sigue lógica. Marisol dijo suavemente. Él siente la ausencia, aunque no la entienda completamente. Pablo había parado de llorar, pero aún se aferraba a ella como si fuera la única cosa sólida en el mundo. ¿Quieres que papá te cuente un cuento?, ella sugirió. Pablo levantó los ojos hinchados de lágrimas y miró a su padre. Por un momento, padre e hijo se miraron como si se vieran el uno al otro por primera vez en mucho tiempo. ¿Sabes contar cuentos, papá? Eduardo se sentó en el borde de la cama, movimientos cautelosos como los de alguien que aprende a lidiar con algo frágil. Puedo intentarlo. Y allí, en la penumbra de la habitación infantil, Marisol presenció una transformación. La voz autoritaria de Eduardo dio lugar a tonos más suaves mientras inventaba la historia de un pequeño príncipe que vivía en un castillo a orillas de un lago mágico. Pablo se relajó gradualmente, los ojos cerrándose, mientras su padre hablaba sobre dragones gentiles y hadas que cuidaban de niños perdidos. Cuando Pablo finalmente se durmió, Marisol y Eduardo salieron de la habitación en silencio. En el pasillo él se volvió hacia ella. «Gracias. Yo ya no sabía cómo consolarlo». Era la primera vez que su voz cargaba vulnerabilidad. Marisol sintió algo moverse dentro de su pecho, una compasión que iba más allá de lo profesional. Tal vez él solo necesite sentir que usted está presente, no físicamente, sino disponible. No es tan simple. ¿Por qué no? Eduardo la observó por un largo momento. Allí, en medio de la madrugada,
Sin la armadura de los trajes caros y la postura formal, él parecía casi humano. Porque todo lo que toco acaba rompiéndose. Las palabras salieron como una confesión involuntaria. Él se alejó antes de que ella pudiera responder, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Marisol volvió a su habitación, pero no consiguió dormir. Se quedó pensando en aquella frase, en el dolor que había detrás de ella, en la forma como Eduardo cargaba la culpa como una segunda piel. En los días que siguieron, algo cambió en la dinámica de la casa. Eduardo comenzó a aparecer más durante las comidas de Pablo. No hablaba mucho, pero su presencia era constante. Observaba las interacciones entre su hijo y Marisol con una intensidad que ella no conseguía descifrar. Una tarde, mientras Pablo jugaba en la piscina con su nuevo flotador de dinosaurio, Eduardo apareció en el área de la piscina. Se sentó en una de las sillas de mimbre observando a su hijo con atención. «Parece más feliz», dijo, casi para sí mismo. Marisol estaba sentada en el borde de la piscina, los pies dentro del agua. Los niños son resilientes, solo necesitan seguridad para florecer. ¿Y usted? ¿Qué necesita para florecer? La pregunta la tomó por sorpresa. Ella se giró para mirarlo y encontró sus ojos fijos en ella con una curiosidad que hizo acelerar su corazón. ¿Yo? Usted parece alguien que ya ha enfrentado mucho en la vida, pero continúas entera. Había algo en la forma como él dijo entera que la hizo sonrojar, como si él pudiera ver a través de las capas que ella había construido para protegerse. Tal vez porque aprendí que romperse no es el fin del mundo. A veces es solo el comienzo de algo nuevo. Eduardo quedó en silencio por un largo tiempo, absorbiendo sus palabras. Cuando habló nuevamente, su voz era casi un susurro. Mi esposa murió porque no supe protegerla, y ahora tengo miedo de no saber protegerlo a él. Usted no puede controlarlo todo, señor Montero. Protección a veces significa dejar que las personas vivan. Él la miró como si ella hubiera dicho algo revolucionario. Por un instante, las máscaras cayeron completamente, y ella vio a un hombre atormentado por fantasmas que no conseguía enfrentar. Pablo salió de la piscina en aquel momento, rompiendo la tensión. Corrió hasta su padre, mojándolo completamente, mientras le contaba sobre los peces imaginarios que había encontrado en el fondo de la piscina. Eduardo rió. Fue un sonido bajo, pero genuino, y Marisol sintió algo contraerse en su pecho. Cuando él reía, todo el peso que cargaba parecía momentáneamente suspendido. Aquella noche, después de que Pablo se fue a dormir, Marisol encontró un sobre debajo de la puerta de su habitación. Dentro, una nota escrita a mano en letra masculina y precisa. Gracias por recordarme cómo es reír. Ella sostuvo el papel contra su pecho, sintiendo el corazón dispararse. Aquello era peligroso, muy peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente viva. Las semanas siguientes trajeron una transformación sutil pero innegable a la mansión Montero. Era como si Marisol hubiera llegado cargando colores a una casa que vivía en tonos de gris desde hacía demasiado tiempo. Pablo florecía bajo sus cuidados, recuperando la espontaneidad que un niño de 6 años debería tener. Sus risas resonaban por los pasillos, sus dibujos coloridos aparecían pegados en la nevera de la cocina, y por primera vez, desde que su madre muriera, parecía genuinamente feliz. Eduardo observaba esa transformación con sentimientos contradictorios. Parte de él se sentía agradecido por ver a su hijo volver a ser niño. Otra parte temía que aquella felicidad fuera temporal, que una vez más Pablo se apegara a alguien destinado a partir. Pero había una tercera parte, una que él intentaba ignorar, que observaba a Marisol con una atención que nada tenía que ver con Pablo. Ella poseía una gracia natural que dispensaba artificios. Usaba vestidos simples en tonos pastel, sandalias bajas, cabello casi siempre recogido en coletas desarregladas. No usaba maquillaje más allá de un lápiz labial discreto, no lo necesitaba. Había una luz interior que la hacía luminosa incluso en los días nublados de otoño que se aproximaban. Eduardo se sorprendía observando la forma en que ella inclinaba la cabeza cuando estaba concentrada, cómo mordía su labio inferior cuando pensaba,
cómo sus ojos se iluminaban cuando Pablo contaba alguna historia fantasiosa. Lo que más le perturbaba era percibir que ella también lo observaba. Eran miradas furtivas, casi imperceptibles, pero él había desarrollado una sensibilidad aguda para captar cuando alguien estaba prestándole atención. En el mundo de los negocios, esa habilidad era cuestión de supervivencia, pero con Marisol era diferente. No había cálculo en sus miradas ni interés financiero. Había algo más puro, y por eso mismo, más peligroso. La mañana que cambiaría el rumbo de sus discretas vidas comenzó con Pablo despertando con fiebre. Nada grave, solo un resfriado común, pero suficiente para dejarlo quejumbroso y demandante. Marisol pasó el día cuidándolo, cambiando compresas frías, preparando sopas ligeras, leyendo historias con voces diferentes para cada personaje. Era un jueves lluvioso, y Eduardo había cancelado sus reuniones para trabajar en casa. Alrededor de las 3 de la tarde, Eduardo bajó a la cocina en busca de café y encontró a Marisol preparando té de manzanilla. Ella usaba un vestido amarillo claro que resaltaba el tono dorado de su piel, y había algo maternal en sus gestos que lo tocó profundamente. ¿Cómo está él? Mejor, la fiebre bajó hace poco. Está durmiendo. Eduardo sirvió su café y se apoyó en la encimera de mármol, observándola remover el té con cuidado. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. «Usted es muy buena con él», dijo finalmente. «Pablo es un niño especial, sensible, inteligente. Solo estaba necesitando atención. Y muy carente», Eduardo añadió, una punzada de culpa coloreando su voz. Marisol lo miró directamente por primera vez en aquella conversación. Carente de presencia, no de cosas. «Señor Montero, ¿puedo hacer una pregunta personal?» Él vaciló. Las conversaciones personales no formaban parte de su repertorio desde hacía años. «Puede». ¿Por qué se alejó tanto de él después de la muerte de su esposa? No estoy juzgando, solo intentando entender. La pregunta lo tomó desprevenido. Él esperaba cualquier cosa, menos aquella honestidad directa, aquella curiosidad genuina sobre sus sentimientos más enterrados, porque no quería que él se volviera como yo. ¿Cómo así? Eduardo bebió un sorbo de café, ganando tiempo. Raramente hablaba sobre esto, ni siquiera consigo mismo. Elena murió por mi culpa. No directamente, pero yo creé las circunstancias que llevaron a aquella noche. Ella salió de casa después de una discusión, condujo bajo la lluvia, el coche derrapó en la carretera sinuosa cerca del lago. Si yo hubiera sido un mejor marido, un mejor hombre, ella estaría viva. Marisol dejó la cuchara sobre la encimera y se acercó un paso. ¿Y usted cree que alejarse de Pablo lo protege de qué? Exactamente. De mí, de mi incapacidad de amar sin destruir. Las palabras salieron como una confesión arrancada a la fuerza. Eduardo se arrepintió inmediatamente de haber dicho tanto, de haberse expuesto de esa forma. Pero Marisol no demostró pena o incomodidad. Sus ojos revelaron solo comprensión. ¿Puedo contarle algo sobre mí? Él asintió, curioso a pesar de la armadura que intentaba reconstruir. Mi madre me crió sola. Nunca conocí a mi padre. Ella nunca quiso hablar de él. Crecí pensando que él nos había abandonado, que éramos insuficientes para merecer su amor. Me llevó años entender que tal vez ella tuviera sus razones para el silencio, que no siempre las personas se alejan porque no aman. A veces se alejan porque aman demasiado y no saben cómo lidiar con ese sentimiento. Eduardo la observó mientras hablaba. Había una sabiduría en sus palabras que contrastaba con la juventud de sus 27 años. Pablo no necesita perfección, señor Montero. Necesita presencia, saber que a pesar de todos sus defectos, usted está ahí para él. ¿Y si no sé cómo? Entonces aprenda. Nadie nace sabiendo ser padre, o madre, o cualquier cosa que importe de verdad. En ese momento, Pablo apareció en la cocina arrastrando los pies, cabello despeinado por el sueño, todavía un poco febril, pero claramente sintiéndose mejor. «Mari, mi panza está haciendo ruido». Ella rió, tomándolo en brazos con facilidad.
Barriga que hace ruido es barriga que se está poniendo buena. ¿Qué tal una sopita? ¿Con letritas? Con todas las letritas del alfabeto. Eduardo observó la interacción, sintiendo algo moverse dentro del pecho. Pablo estaba completamente a gusto en los brazos de ella, confiado en que sería cuidado. ¿Cuándo fue la última vez que su hijo lo había buscado así, con esa certeza absoluta de ser amado? «Papá, ¿tú quieres sopa también?». La pregunta de Pablo lo sorprendió. El niño raramente lo incluía en sus actividades cotidianas. «Yo, haz sopa para todos, Mari. Papá también tiene cara de quien necesita sopa». Marisol rió, mirando a Eduardo con diversión. «Es verdad, usted tiene cara de quien no almorzó bien». «Yo no». «¿Almorzó?». Él se dio cuenta de que realmente no había almorzado. De hecho, apenas había desayunado. Cuando se concentraba en el trabajo, olvidaba completamente las necesidades básicas del cuerpo. «Entonces está decidido», Marisol anunció sentando a Pablo en la encimera. «Sopa para todos». Eduardo se vio en una situación inédita, sentado a la mesa de la cocina, tomando sopa de letras mientras su hijo contaba historias interminables sobre los dibujos animados que había visto aquella mañana. Marisol mediaba la conversación con naturalidad, haciendo preguntas que mantenían a Pablo animado e incluyendo a Eduardo en los asuntos sin forzar su participación. Era extraño percibir cómo aquella escena doméstica simple lo afectaba. No conseguía recordar la última vez que se había sentado para una comida sin prisa, sin pensar en el próximo compromiso, en la próxima decisión importante a tomar. Allí, en la cocina bañada por la luz suave de la tarde, rodeado por la risa de su hijo y la presencia serena de Marisol, se permitió simplemente existir. «Papá, ¿tú sabes hacer sopa?», Pablo preguntó sumergiendo una cuchara en el plato. «No, nunca aprendí». «Mari puede enseñarte. Ella sabe hacer de todo, hasta pan». Eduardo miró a Marisol, que se sonrojó levemente. «Aprendí con mi madre. Ella decía que cocinar era una forma de cuidar a las personas». «¿Su madre aún vive?». La pregunta salió antes de que pudiera filtrarla. Inmediatamente percibió que había tocado un terreno sensible por la forma en que el rostro de Marisol se ensombreció. «No, ella murió el año pasado. Cáncer, lo siento». «Gracias». Pablo, con la sensibilidad típica de los niños para percibir cambios de humor, cambió de tema rápidamente, volviendo a hablar sobre sus dinosaurios favoritos. Pero Eduardo notó cómo Marisol se quedó más callada, más distante, como si la mención de la madre hubiera despertado un dolor todavía fresco. Después de la sopa, Pablo quiso mostrarle a su padre sus nuevos dibujos. Subieron a la habitación, donde el niño había creado una verdadera galería en una de las paredes. Dibujos coloridos de casas, árboles, animales y personas llenaban el espacio. «Este de aquí eres tú, papá». Pablo señaló una figura alta vestida de negro. «Este soy yo. Y esta es Mari». Eduardo estudió el dibujo. Había algo revelador en la forma como Pablo los había representado. Él mismo aparecía distante de las otras figuras, en una esquina del papel. Pablo estaba en el centro, sosteniendo la mano de la figura que representaba a Marisol. «¿Por qué me dibujaste lejos de ustedes?». Pablo inclinó la cabeza, pensativo. «Porque tú siempre estás lejos. Pero tal vez podrías estar más cerca a veces». La inocencia de la pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Se arrodilló a la altura de su hijo, mirando directamente a sus ojos verdes. «¿Te gustaría que estuviera más cerca?». «Me gustaría mucho. Entonces voy a intentarlo». Pablo sonrió y se lanzó a los brazos de su padre. Un abrazo espontáneo que Eduardo recibió con sorpresa y emoción. ¿Cuánto tiempo hacía que no abrazaba a su hijo de esa forma? ¿Cuánto tiempo hacía que no permitía que aquel amor incondicional lo alcanzara? Por encima de la cabeza de Pablo, vio a Marisol parada en la puerta de la habitación, observando la escena con lágrimas en los ojos. Sus miradas se encontraron, y esta vez, ninguno de los dos desvió la vista. Había algo siendo comunicado en aquel silencio, algo que iba mucho más allá de las palabras. A partir de aquel día, Eduardo comenzó a participar más en la rutina de Pablo. No drásticamente, todavía tenía una empresa que dirigir, pero empezó a desayunar con ellos,
a aparecer en medio de la tarde para conversar sobre lo que su hijo había aprendido, a leer cuentos antes de dormir algunas veces por semana. Marisol observaba estos cambios con satisfacción, pero también con una preocupación creciente. Estar cerca de Eduardo se volvía cada vez más peligroso para su equilibrio emocional. Ella había llegado allí como empleada, pero se veía involucrada en la dinámica familiar de una forma que ya no conseguía controlar. Había momentos en que sus dedos se tocaban accidentalmente, cuando ambos extendían la mano para algo. Había miradas que duraban algunos segundos más de lo necesario. Había conversaciones que terminaban en silencios cargados de significado. Y había una tensión creciente que flotaba entre ellos como un campo eléctrico antes de una tormenta. El punto de cambio llegó un viernes por la noche. Pablo había sido invitado a dormir en la casa de un compañerito de la escuela, algo raro que lo dejó eufórico. Eduardo había cancelado una cena de negocios para quedarse en casa, alegando que necesitaba una noche tranquila. Marisol estaba en la biblioteca, organizando los libros infantiles que Pablo había dejado esparcidos, cuando Eduardo apareció con 2 copas de vino. «Pensé que podría querer un poco de compañía adulta», dijo ofreciéndole una de las copas. Ella vaciló. Aceptar significaría cruzar una línea invisible que separaba lo profesional de lo personal. Pero algo en la mirada de él, una vulnerabilidad que ella raramente veía, la hizo tomar la copa. «Gracias». Se sentaron en sillones opuestos, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el perfume masculino de él, una mezcla de colonia cara y algo más personal que la hacía querer acercarse. «¿Cómo era ella?», Marisol preguntó después de algunos minutos de silencio confortable. «¿Elena? Si no le importa hablar de ella». Eduardo giró el vino en la copa, pensativo. Hermosa, inteligente. Venía de una familia tradicional de Ciudad de México. Conocía todas las reglas del mundo en que vivíamos. Era perfecta para el papel de esposa de empresario. Pero él la miró sorprendido por la percepción. Pero también era frágil, muy sensible. El peso de las expectativas, la presión constante, los compromisos sociales, todo eso la consumía por dentro. Y yo, absorto en los negocios, no percibí cuánto estaba sufriendo hasta que fue demasiado tarde. ¿Cómo murió? Si quiere contar. Eduardo quedó en silencio por tanto tiempo que Marisol creyó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. Ella descubrió algo, sobre mí, sobre la familia, algo que la conmocionó profundamente. Tuvimos una discusión terrible aquella noche. Ella dijo que necesitaba salir, respirar, pensar. Yo debería haber ido tras ella, pero estaba con rabia, demasiado orgulloso para admitir que ella tenía razón sobre varias cosas. Ella tomó el coche, condujo hasta la carretera que bordea el lago. Estaba lloviendo, la pista estaba mojada, el coche derrapó, volcó, cayó al agua. ¿Y Pablo? Estaba aquí, durmiendo. Se despertó en medio de la madrugada llorando, como si supiera que algo terrible había ocurrido. Fue doña Guadalupe quien recibió la llamada de la policía. Marisol sintió las lágrimas quemando los ojos. Eduardo, lo siento mucho. Era la primera vez que ella lo llamaba por su nombre. Él lo notó y algo cambió en su expresión. Eres la primera persona que consigue hablar sobre ella sin mirarme con pena o juicio. ¿Por qué lo haría? Porque todos creen que debería haberlo superado hace más tiempo, que un hombre fuerte no queda destruido por tanto tiempo. El duelo no tiene fecha de caducidad, y la fuerza no significa ausencia de sentimientos. Se miraron por un largo momento. La distancia entre los sillones parecía inmensurable, y al mismo tiempo insignificante. ¿Puedo hacer una confesión?, Eduardo dijo, su voz más ronca que lo normal. Marisol asintió, sin confiar en su propia voz. Desde que llegaste aquí, por primera vez en 5 años me despierto sin sentir aquel peso en el pecho. Por primera vez, consigo mirar a Pablo sin ver en él todo lo que fallé en proteger. Por primera vez, se detuvo pasando la mano por sus cabellos. Por primera vez me siento vivo. El corazón de Marisol se aceleró,
Sabía que debería decir algo sensato, mantener la distancia profesional, recordar todas las razones por las cuales aquello era imposible. En vez de eso, colocó la copa sobre la mesa lateral y se levantó. «Eduardo». Él también se levantó, y de repente estaban muy cerca, demasiado cerca. Ella podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, podía contar las canas en sus sienes, podía sentir el calor emanando de su cuerpo. «Sé que esto es una locura», él susurró, levantando la mano para tocar su rostro. «Sé que no debería, que tú no deberías, pero hace 5 años que no siento nada más que culpa y vacío. Y tú me haces recordar que todavía soy humano». Cuando él inclinó el rostro hacia el de ella, Marisol no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso vacilante al principio, casi irreverente, como si ambos supieran que estaban cruzando un territorio del cual tal vez no hubiera vuelta atrás. Pero entonces algo se rompió. 5 años de soledad de un lado, una vida entera de cautela del otro. Todo se disolvió en aquel beso que se profundizó. Se volvió urgente, desesperado. Las manos de Eduardo se entrelazaron en los cabellos de ella. Las manos de Marisol se cerraron en la camisa de él, atrayéndolo más cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto no puede suceder», Marisol susurró incluso sin alejarse. «Lo sé. Yo trabajo para ti, cuido de tu hijo. Si alguien descubre...» «Lo sé. Y tú todavía amas a tu esposa». Eduardo la miró a los ojos, sus pulgares trazando el contorno de su rostro. «Elena forma parte de mi pasado. Siempre lo hará. Pero tú...» Se detuvo como si las próximas palabras fueran demasiado peligrosas para ser dichas. «Tú estás haciéndome creer que puedo tener un futuro». Marisol cerró los ojos, sintiendo las lágrimas amenazar con desbordar. Todo aquello era imposible. Ella lo sabía. Ellos venían de mundos diferentes. Estaba Pablo para pensar. Estaba la diferencia de clase. Había 1000 razones por las cuales debería salir corriendo de aquella biblioteca. En vez de eso, abrió los ojos y lo besó nuevamente. Afuera, la lluvia comenzó a caer más fuerte, como si el cielo llorara por las complicaciones que vendrían. Los días que siguieron al beso en la biblioteca fueron una danza delicada entre acercamiento y retroceso. Eduardo y Marisol se movían por la mansión como 2 imanes que ora se atraían, ora se repelían, siempre conscientes de la presencia del otro, siempre cuidadosos para no dejar que Pablo percibiera la tensión que flotaba en el aire. Era un lunes gris de mayo, cuando la primera grieta en la fachada perfecta de la mansión Montero comenzó a aparecer. Doña Guadalupe golpeó la puerta del despacho de Eduardo en medio de la mañana, llevando una expresión que él conocía bien, la misma que usaba cuando sabía algo que prefería no saber. «Señor Eduardo, necesito hablar con usted». Él levantó los ojos de los contratos que analizaba, notando inmediatamente la tensión en la postura del ama de llaves. Doña Guadalupe había trabajado para la familia por más de 20 años. Conocía todos los secretos, todos los matices, todos los peligros que rondaban aquella casa. «¿Qué pasa, doña Guadalupe?» «Es sobre la señorita Marisol». El estómago de Eduardo se contrajo. «¿Qué hay con ella?» El ama de llaves cerró la puerta tras de sí y se acercó al escritorio, bajando la voz como si las propias paredes pudieran oír. «Anoche, cuando volví para buscar mi cartera que olvidé en la cocina, los vi a ustedes 2 en la biblioteca». Eduardo sintió la sangre helarse en sus venas. Él había sido tan cuidadoso, tan discreto. ¿Cómo había sido tan descuidado? «Doña Guadalupe». «Señor Eduardo, no estoy aquí para juzgar. Pero esta casa ya ha visto demasiadas tragedias. ¿Y el niño Pablo?» Ella se detuvo, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Ese niño ya perdió una madre. No puede apegarse a alguien que puede desaparecer de su vida». La advertencia golpeó a Eduardo de lleno. Doña Guadalupe tenía razón, y él lo sabía, pero había algo en la forma como ella hablaba sobre Marisol desapareciendo que le molestó. ¿Por qué cree que ella desaparecería? Doña Guadalupe vaciló, como si estuviera luchando con algún conocimiento que prefería mantener enterrado. Porque personas como ella siempre desaparecen cuando las cosas se ponen complicadas. Es lo que hacen. ¿Personas como ella?
Personas que tienen secretos, señor Eduardo. Personas que llegan de ningún lugar con historias vagas sobre el pasado. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy diciendo claramente, investigué el pasado de la señorita Marisol antes de recomendarla para el puesto, y hay lagunas en su historia que me dejan incómoda. ¿Qué tipo de lagunas? Doña Guadalupe retiró un sobre del bolsillo de su delantal. Las referencias que presentó son verdaderas, pero superficiales. La familia para la que trabajó en Ciudad de México se mudó al extranjero poco después de que ella saliera. Muy conveniente. Y hay un periodo de casi 6 meses el año pasado en que no hay registros de dónde estuvo o qué hizo. Eduardo tomó el sobre, pero no lo abrió inmediatamente. Parte de él no quería saber lo que había allí dentro. La otra parte, la que había aprendido a ser cautelosa a través de años dirigiendo negocios complejos, sabía que necesitaba ver. Además, doña Guadalupe continuó, ella hace preguntas sobre la señora Elena, sobre la familia, sobre cosas que una niñera no debería tener curiosidad de saber. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre los lugares que a la señora Elena le gustaba visitar, sobre la posada en Oaxaca, donde pasaron su luna de miel, sobre los últimos meses antes de su muerte. Eduardo sintió un escalofrío subir por su espina dorsal. La posada en Oaxaca era un tema que él prefirió olvidar. Elena había insistido en volver allí algunas semanas antes de morir, en un viaje extraño y melancólico que él nunca consiguió entender completamente. Tal vez solo esté intentando entender mejor a Pablo, conocer a su madre a través de historias. Tal vez, dijo doña Guadalupe, pero su voz no llevaba convicción. O tal vez tenga otros motivos para estar aquí. Después de que el ama de llaves salió, Eduardo se quedó mucho tiempo mirando el sobre cerrado sobre el escritorio. Finalmente, con manos que temblaban levemente, lo abrió. Dentro había copias de documentos, fotografías de baja calidad tomadas de cámaras de seguridad y una lista de direcciones y fechas que pintaban un cuadro preocupante. Marisol había mentido sobre varias cosas. El periodo en que dijo haber cuidado de una familia en Ciudad de México no coincidía con los registros que doña Guadalupe había conseguido. Hace 6 meses, ella había sido vista entrando y saliendo de un despacho de abogacía especializado en investigaciones particulares. Y 2 semanas antes de postularse al empleo en la mansión Montero, había sido fotografiada frente al cementerio donde Elena estaba enterrada. Eduardo se recostó en la silla, sintiendo el mundo girar a su alrededor. Todo aquello podía tener explicaciones inocentes. Podía, pero la coincidencia era demasiado perturbadora para ser ignorada. En aquel momento, oyó la risa de Pablo resonando por los jardines. Miró por la ventana y vio a Marisol empujándolo en el columpio, ambos riendo mientras él gritaba, ¡más alto, más alto! La escena era de pura felicidad familiar, pero ahora Eduardo la observaba a través de una lente diferente. ¿Había algo calculado en aquella perfección? ¿Marisol estaba genuinamente preocupándose por Pablo? ¿O había una agenda oculta? La duda lo corroyó por el resto del día. Durante el almuerzo, observó cada gesto de Marisol, cada palabra, buscando señales de falsedad. Pero ella parecía la misma mujer de la que se había enamorado. Gentil con Pablo, respetuosa con él, naturalmente cariñosa. Si estaba representando, era la mejor actriz que él jamás había encontrado. Por la noche, después de que Pablo se fue a dormir, Eduardo la encontró en la cocina preparando té de manzanilla, un hábito que ella desarrolló después de descubrir que lo ayudaba a relajarse. «Buenas noches», ella dijo, sonriendo de forma vacilante. Desde el beso en la biblioteca, había una timidez nueva entre ellos, como si ambos todavía estuvieran procesando lo que había ocurrido. «Marisol, necesito preguntarte una cosa». Algo en su tono la hizo parar de remover el té. Ella se giró para encararlo, y Eduardo vio una sombra de aprensión pasar por sus ojos. «¿Qué pasa? ¿Por qué viniste realmente a trabajar aquí?» La pregunta flotó en el aire como una acusación. Marisol parpadeó, claramente confundida. «Yo necesito trabajo. Usted estaba buscando una niñera. Me postulé. Pero ¿por qué específicamente aquí? ¿Por qué esta familia?» Marisol frunció el ceño,
su rostro revelando una mezcla de confusión y dolor creciente. No entiendo a dónde quiere llegar. Eduardo retiró el sobre del bolsillo, colocándolo sobre la encimera entre los dos. Doña Guadalupe investigó tu pasado. Hay inconsistencias en tu historia, Marisol, lagunas que no tienen sentido. Él vio el color salir del rostro de ella. Sus ojos se fijaron en el sobre como si fuera una serpiente a punto de atacar. ¿Tú me investigaste? No, yo. Doña Guadalupe se preocupó cuando vio que Pablo se estaba apegando tanto a ti. Y cuando ella vio, se detuvo, no queriendo mencionar el beso directamente. Cuando ella percibió que las cosas se estaban complicando entre nosotros. Marisol se apoyó en la encimera, como si necesitara soporte físico para permanecer de pie. ¿Y qué descubrieron? Que fuiste al cementerio donde mi esposa está enterrada 2 semanas antes de postularte a este empleo. Que consultaste a un investigador particular. Que hay períodos de tu pasado reciente que no pueden ser verificados. Por un largo momento Marisol no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. Puedo explicarlo. Entonces explícalo. Ella lo miró y Eduardo vio lágrimas formándose en sus ojos. Pero primero dime una cosa. ¿Crees que yo podría hacerle daño a Pablo? Honestamente. La pregunta lo desarmó. Por más sospechas que tuviera, por más extrañas que fueran las coincidencias, Eduardo no conseguía imaginar a Marisol haciendo cualquier cosa para herir a Pablo. El amor que ella sentía por el niño era demasiado evidente para ser fingido. No, admitió. No lo creo. ¿Y crees que lo que siento por ti es una mentira? Eduardo la observó por un largo momento. Había algo en la vulnerabilidad de su expresión, en la forma como su voz tembló al hacer la pregunta, que sonaba demasiado verdadero para ser representación. Ya no sé qué creer. Marisol cerró los ojos, respirando profundo, como si intentara reunir coraje. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación nueva en su mirada. Mi madre murió guardando un secreto sobre mi origen. Antes de morir, en su lecho de hospital, me dijo apenas una cosa. Si algún día quieres saber la verdad sobre tu padre, busca la posada Rincón de los Pinos, en Oaxaca. Eduardo sintió el corazón detenerse. La posada Rincón de los Pinos era exactamente donde él y Elena habían pasado su luna de miel, y a donde Elena había insistido en volver pocas semanas antes de morir. Continúa, dijo su voz ronca. Fui hasta allá. Descubrí que mi madre había trabajado en la posada por algunos meses, hace más de 25 años. El propietario me mostró registros antiguos, libros de empleados, y me contó que durante el periodo en que ella trabajó allí, una mujer se había hospedado por varias semanas. Una mujer embarazada que parecía estar escondiéndose de algo. Marisol se detuvo, sus manos temblando levemente. Esa mujer se registró con un nombre falso, pero el propietario la recordaba porque era muy bonita, muy elegante, claramente de clase alta. Él me mostró una fotografía antigua del cuadro de empleados, donde mi madre aparece al fondo, y en la misma foto, sentada en la terraza de la posada, estaba esa mujer misteriosa. Eduardo sentía el suelo desmoronarse bajo sus pies. ¿Cómo era ella? Cabello oscuro, ojos verdes, muy parecida a... Marisol se detuvo, mirando directamente a él. Muy parecida a Pablo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se sostuvo en el borde de la encimera, procesando las implicaciones de lo que estaba oyendo. ¿Tú crees que Elena es tu madre? No era una pregunta, era una constatación aterrorizada. Yo no lo sabía cuando vine aquí, Marisol dijo rápidamente. Lo juro por Dios que no lo sabía, solo quería descubrir la verdad sobre mi origen. Cuando vi el anuncio de empleo, pensé que sería una forma de acercarme a la familia, tal vez descubrir algo, pero nunca imaginé... ¿Nunca imaginaste qué? Que me enamoraría de ti. Las palabras salieron como una confesión dolorosa. Marisol estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Si Elena es realmente mi madre, entonces Pablo es mi medio hermano, y tú... Ella se detuvo, incapaz de completar la frase. «Y yo sería el marido de tu madre», Eduardo terminó, su voz cargada de horror y comprensión. Se miraron a través de la cocina, separados por apenas algunos metros,
pero que parecían representar un abismo intransitable. Todo el amor que habían descubierto uno en el otro se transformó instantáneamente en algo prohibido, imposible, casi incestuoso. «Necesito saber la verdad», Marisol susurró. «Necesito estar segura». Eduardo pasó la mano por sus cabellos, intentando pensar con claridad. Elena nunca me dijo que estuviera embarazada antes de Pablo. Nunca mencionó tener otro hijo. ¿Y si tuvo que dar al bebé? ¿Y si había razones que ella no podía contarte? Eduardo recordó el último viaje de Elena a Oaxaca, cómo había vuelto melancólica y distante, cómo en las semanas siguientes se había vuelto cada vez más inestable emocionalmente, hasta la noche de la discusión que llevó al accidente fatal. «Tiene que haber una forma de descubrirlo», dijo finalmente. «¿Cómo?» «Prueba de ADN. Comparamos tu ADN con el de Pablo. Si ustedes son medio hermanos, la prueba lo mostrará». Marisol asintió, pero su rostro estaba pálido. «¿Y si da positivo?» Eduardo no respondió porque no había respuesta. Si Marisol fuera hija de Elena, todo lo que habían construido juntos se volvería imposible. Ella tendría que irse, Pablo perdería otra figura materna, y él volvería al vacío de antes, pero ahora sabiendo lo que era amar a alguien que no podía tener. «Hay una cosa que necesito preguntar», dijo después de algunos minutos de silencio pesado. «¿Qué? ¿Tú sientes algo diferente cuando estás conmigo? ¿Como si nos conociéramos de algún lugar?» Marisol lo miró con sorpresa. «Lo siento, desde el primer día. Es casi como un recuerdo vago, ¿sabes? Como si...» Ella se detuvo, se sonrojó, «como si tú fueras familiar de alguna forma que no consigo explicar». Eduardo cerró los ojos. Él sentía lo mismo. Desde el primer momento en que la vio en su despacho, había algo en ella que despertaba una nostalgia inexplicable, como si estuviera reencontrando a alguien que había perdido hace mucho tiempo. «Elena siempre dijo que Pablo se parecía a alguien que ella conoció en el pasado», dijo lentamente. «Alguien que ella amaba, pero que tuvo que dejar atrás. Yo siempre pensé que ella estaba hablando de algún antiguo novio, pero ahora crees que ella estaba hablando de un hijo que tuvo que abandonar. ¿Es posible?» En ese momento, oyeron pasos en la escalera. Pablo apareció en la cocina, cabello despeinado, sosteniendo su dinosaurio de peluche preferido. «No consigo dormir», dijo, mirando entre los dos adultos. «¿Por qué están llorando?» Marisol se arrodilló para quedar a su altura, limpiando rápidamente las lágrimas. «Estábamos solo conversando sobre cosas de adultos, mi amor. Nada para que te preocupes». Pablo la abrazó, y Eduardo observó la escena con el corazón partido. Si sus sospechas se confirmaban, aquella podría ser una de las últimas veces que vería a Pablo en los brazos de su posible hermana. «¿Puedo dormir con ustedes hoy?», Pablo preguntó mirando entre Marisol y Eduardo con esperanza. Era una pregunta inocente, pero que cargaba un peso devastador dadas las circunstancias. La idea de fingir normalidad familiar mientras sospechaban ser parientes era casi insoportable. «¿Qué tal si te llevo de vuelta a tu habitación y te cuento un cuento?», Marisol sugirió gentilmente. «Solo si papá viene también». Eduardo miró a Marisol, que devolvió la mirada con la misma angustia. ¿Cómo explicar a un niño de 6 años que el mundo que ella había ayudado a construir para él podría estar a punto de derrumbarse? «Claro», Eduardo dijo, forzando una sonrisa. «Vamos todos». Subieron juntos a la habitación de Pablo, donde Eduardo contó un cuento sobre un príncipe valiente, mientras Marisol arreglaba las almohadas. Para cualquier observador externo, parecían una familia perfecta, pero cada gesto cargaba el peso de lo que podrían estar perdiendo. Cuando Pablo finalmente se durmió, salieron de la habitación en silencio. En el pasillo, Marisol se volvió hacia Eduardo. «¿Qué hacemos ahora?» «Hacemos la prueba, descubrimos la verdad». «¿Y si la verdad es peor de lo que imaginamos?» Eduardo la miró a los ojos, viendo en ellos el reflejo de sus propios miedos. «Entonces enfrentamos las consecuencias». «Pero Pablo no puede salir lastimado en el proceso», Marisol asintió. «Él es la prioridad. Siempre lo fue». Se separaron aquella noche sabiendo que todo había cambiado. El amor que habían descubierto todavía estaba allí, pulsando entre ellos como una herida abierta, pero ahora venía acompañado del terror de descubrir que podía ser más que prohibido,
podía ser imposible por razones que ninguno de los dos había imaginado. A la mañana siguiente, Eduardo llamó a un laboratorio particular y discreto en Ciudad de México. Marcó los exámenes para el final de la semana, bajo pretexto de un chequeo de rutina. 3 días para descubrir si el amor de su vida era en realidad la hija de la mujer que él había fallado en salvar. Mientras tanto, la vida en la mansión continuó su danza delicada de normalidad fingida. Pablo no percibía la tensión, pero doña Guadalupe observaba todo con ojos agudos, y Marisol se movía por los pasillos como una sombra, cuidando de Pablo con la misma dedicación de siempre, pero cargando ahora el peso de un secreto que podría destruir todo lo que había de más precioso en su vida. El amor entre ellos se había vuelto una herida que ni el tiempo ni la distancia conseguirían curar. Y la verdad, cuando finalmente llegara, podría ser la hoja final que los separaría para siempre. Los 3 días que precedieron a los resultados de los exámenes fueron los más largos de la vida de Eduardo. Cada momento en presencia de Marisol era una tortura exquisita. Verla cuidar de Pablo con tamaña dedicación, sentir la atracción magnética que aún existía entre ellos, pero saber que todo podría estar construido sobre un terreno prohibido. Marisol estaba visiblemente afectada. Sus sonrisas para Pablo eran forzadas, sus manos temblaban cuando servía el café, y Eduardo la sorprendió varias veces perdida en pensamientos, mirando por la ventana con una expresión de profunda melancolía. Había perdido peso, había sombras oscuras bajo sus ojos, y su risa, aquella risa que había traído vida de vuelta a aquella casa, había prácticamente desaparecido. Pablo, con la sensibilidad típica de los niños, percibía que algo estaba mal. Hacía más preguntas, buscaba más atención, como si supiera instintivamente que estaba a punto de perder algo importante. «¿Por qué Mari está triste, papá?», preguntó una mañana de jueves mientras desayunaban en la terraza. Eduardo miró a Marisol, que fingió no oír la pregunta mientras cortaba fresas para Pablo. «A veces los adultos se preocupan por cosas que los niños no necesitan saber, hijo. Pero ella lloró anoche. Yo la oí». El comentario golpeó a ambos como un puñetazo en el estómago. Marisol dejó de cortar las fresas, sus manos congelándose sobre el cuchillo. «Pablo», Eduardo dijo gentilmente, «a veces las personas lloran incluso cuando no están tristes. Pueden ser lágrimas de muchas cosas diferentes». El niño no pareció convencido, pero asintió y volvió su atención a los dibujos animados que pasaban en la tablet. Eduardo y Marisol intercambiaron una mirada cargada de angustia. Si los resultados confirmaban sus sospechas, ¿cómo explicarían a Pablo que Marisol tendría que partir? El viernes por la mañana, el teléfono de Eduardo sonó. El laboratorio. «Señor Montero, tenemos los resultados de los exámenes que usted solicitó». Eduardo cerró los ojos, sintiendo el mundo girar a su alrededor. «¿Y? ¿Prefiere que los enviemos por email o le gustaría venir a buscarlos personalmente? Dígame ahora, por teléfono». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Señor, los resultados indican compatibilidad genética significativa entre las muestras. Con 99,7% de probabilidad, confirmamos parentesco de primer grado entre los individuos evaluados». El teléfono se deslizó de las manos de Eduardo. Pablo y Marisol eran medio hermanos. Marisol era hija de Elena. El mundo se desmoronó a su alrededor. Todo lo que él había sentido por ella, el amor que había crecido día tras día, la esperanza de un futuro que ella había despertado, todo se volvió imposible en un único instante. Marisol apareció en la puerta del despacho, en aquel momento, cargando una taza de café para él como hacía todas las mañanas. Se detuvo cuando vio su expresión. ¿Los resultados? Él no consiguió hablar. Apenas asintió. La taza se deslizó de las manos de Marisol, haciéndose añicos en el suelo de madera. El sonido del vidrio quebrándose resonó por el silencio mortal del despacho. «Positivo», él consiguió decir finalmente. Marisol se apoyó en el marco de la puerta, todo color drenándose de su rostro. «Entonces es verdad, yo soy hija de ella y hermana de Pablo». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte.
Se miraron a través del despacho, dos personas que habían encontrado el amor solo para descubrir que era prohibido por las propias leyes de la naturaleza y de la moral. «Necesito irme», Marisol susurró. «Lo sé. Hoy». «Marisol, no». La palabra salió como un grito de dolor. «No puedo quedarme ni un día más. No puedo continuar fingiendo normalidad cuando sé que lo que siento por ti es...». Ella no consiguió completar la frase. Eduardo se levantó, dio algunos pasos en su dirección, pero se detuvo cuando ella retrocedió. «Pablo no puede saber la verdad», ella dijo, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Al menos no ahora. Es muy pequeño para entender. ¿Cómo vamos a explicar tu partida? Inventa algo. Di que tuve una emergencia familiar, que necesito cuidar de alguien enfermo, cualquier cosa que no sea la verdad». Eduardo asintió, sintiendo su propio corazón partirse en pedazos. «¿Y nosotros?». Marisol cerró los ojos, respirando profundo como si intentara memorizar aquel momento antes de que se volviera apenas un recuerdo doloroso. «No existe nosotros, Eduardo. Nunca existió. Lo que sentimos fue un engaño, un error terrible». «No fue un engaño», él dijo bajito. «Fue real, fue el amor más verdadero que ya sentí en la vida. Entonces fue el amor más prohibido que jamás existió». La tarde que siguió fue una de las más dolorosas de la vida de ambos. Marisol arregló sus pocas cosas mientras Pablo estaba en la escuela, moviéndose por la casa como un fantasma. Eduardo se encerró en el despacho, incapaz de asistir a aquella despedida silenciosa. Fue doña Guadalupe quien rompió el silencio. Llamó a la puerta del despacho alrededor de las 4 de la tarde. «Señor Eduardo, necesito hablar con usted». «Ahora no, doña Guadalupe. Es sobre la señorita Marisol y sobre la señora Elena». Eduardo levantó la cabeza. Había algo en el tono del ama de llaves que lo alertó. «¿Qué pasa?». Doña Guadalupe entró, cerrando la puerta tras de sí. Parecía más vieja, como si cargara un peso que había guardado por demasiado tiempo. «Yo lo sabía. Sabía que ella era hija de la señora Elena. Sospeché desde el primer día que llegó aquí». Eduardo se levantó bruscamente. «¿Cómo así que lo sabía?». «Porque yo estaba allí cuando la señora Elena dio a luz a su primera hija. 27 años atrás, en la posada de Oaxaca. Yo la acompañé en aquel viaje». El mundo de Eduardo giró nuevamente. «¿Elena tuvo otro hijo antes de Pablo?». Doña Guadalupe asintió, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Una niña hermosa, con los mismos ojos verdes de ella. Pero usted no era el padre». Eduardo sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. ¿Quién era? Su padre, el señor Alberto Montero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se dejó caer en la silla, procesando la información devastadora. Elena había tenido un romance con su propio suegro. ¿Y Marisol era hija de esa relación? «Continúe», dijo, su voz saliendo ronca. «La señora Elena era muy joven cuando se casó con usted. Apenas 18 años. El señor Alberto, él era un hombre poderoso, carismático. Se aprovechó de la juventud de ella, de la soledad de ella mientras usted trabajaba construyendo el imperio de la familia». Doña Guadalupe se detuvo, limpiando las lágrimas que ahora corrían libremente. Cuando ella descubrió que estaba embarazada, supo inmediatamente que no podía ser de usted. Ustedes apenas se tocaban en aquella época, absorto que estaba usted en los negocios. Eduardo recordó aquellos primeros años de matrimonio. Realmente había sido distante, enfocado obsesivamente en la expansión de la cadena hotelera. Elena era más una responsabilidad social que una esposa amada. «Ella me pidió que la acompañara a Oaxaca. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Nos quedamos en la posada por casi un mes. Cuando la niña nació, Elena lloró por 3 días seguidos. Pero sabía que no podía quedarse con la criatura». ¿Por qué? Porque el señor Alberto había dejado claro que, si la verdad salía a la luz, él destruiría no solo a ella, sino a toda la familia. Él tenía poder, contactos, recursos para arruinar vidas. Y Elena era demasiado frágil para enfrentar un escándalo de ese tamaño. Eduardo pasó las manos por el rostro, intentando procesar la enormidad de la situación.
¿Y el bebé? Fue entregado a una mujer que trabajaba en la posada, una enfermera joven y gentil, que había perdido un bebé recién nacido algunos meses antes. Elena hizo cuestión de elegirla personalmente. Dijo que quería que su hija fuera criada por alguien que entendiera de amor y pérdida. La madre de Marisol. Sí, Elena hizo que el señor Alberto pagara una cantidad mensual para la crianza de la niña, pero nunca quiso contacto directo. Dijo que sería más fácil para ambas si fingían que aquella hija nunca había existido. Eduardo recordó los extractos bancarios que doña Guadalupe había mostrado, los pagos misteriosos de la Fundación Montero. Ahora todo tenía sentido. Pero ella volvió a Oaxaca antes de morir. Sí, en las últimas semanas de vida, Elena se obsesionó con la hija que había abandonado. Quería verla, aunque fuera de lejos. Descubrió dónde vivía, la siguió algunas veces. Fue cuando percibió cómo la niña había crecido fuerte e independiente, a pesar de las dificultades. Doña Guadalupe se detuvo, su voz quebrándose. La discusión que ustedes tuvieron la noche en que ella murió fue sobre esto. Elena había decidido contarlo todo, revelar la verdad sobre Marisol. Quería traerla a la familia. Eduardo recordó aquella noche terrible, la furia que había sentido cuando Elena comenzó a hablar de secretos familiares, de cosas que podrían destruir la reputación que él había construido. Él se había negado a escuchar, había dicho cosas crueles sobre ella volviéndose inestable, paranoica. Ella salió de casa porque yo no quise escuchar. Ella salió porque estaba desesperada por salvar a la hija de una vida de abandono. Pero el peso de la culpa, el miedo de que usted nunca la perdonara, todo eso la consumió en aquellas últimas semanas. Doña Guadalupe se acercó al escritorio. Señor Eduardo, hay una cosa que la señora Elena dejó atrás, algo que yo guardé todos estos años, esperando el momento correcto. Ella retiró una pequeña llave dorada del bolsillo, la caja fuerte de ella, en la habitación principal. Elena me hizo prometer que, si algún día la hija apareciera, si de alguna forma ella encontrara el camino de vuelta a la familia, yo debería mostrar lo que está allí dentro. Eduardo tomó la llave con manos temblorosas. Marisol se está yendo hoy. Ella no puede saber que además de todo esto ella es mi media hermana. Doña Guadalupe completó gentilmente, hija del mismo padre que usted despreció por toda la vida adulta. La revelación final golpeó a Eduardo como un rayo. Marisol no era solo hija de Elena, era hija de Alberto Montero, era hermana de Eduardo. El amor que había crecido entre ellos no era apenas prohibido, era incestuoso. Dios mío, susurró, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? Ustedes se enamoraron sin saber la verdad. No hay culpa en el amor, señor Eduardo. La culpa está en los secretos que los adultos cargan por generaciones. Eduardo se levantó, todavía sosteniendo la llave. Necesito ver lo que está en la caja fuerte. Necesito entender todo antes de que ella se vaya. Subieron juntos a la habitación principal, un cuarto que Eduardo había evitado desde la muerte de Elena. La caja fuerte estaba escondida detrás de un cuadro, pequeña y discreta. Cuando Eduardo insertó la llave, oyó el clic suave de la cerradura abriéndose. Dentro había documentos, fotografías y una carta sellada con el nombre Marisol, escrito en la elegante caligrafía de Elena. Las fotografías mostraban a una Elena joven y radiante sosteniendo un bebé recién nacido. Otras mostraban a la misma criatura algunos meses después, ya en los brazos de una mujer que Eduardo reconoció como siendo la madre de Marisol. Había también fotos de Marisol creciendo, en la escuela, graduándose en la facultad de enfermería, trabajando en el hospital. Elena había seguido la vida de la hija a distancia, documentando cada hito importante. Pero fue la carta lo que devastó completamente el corazón de Eduardo. Mi querida Marisol, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el camino de vuelta a casa. Significa que doña Guadalupe cumplió su promesa y que Dios me perdonó por el pecado de abandonarte. Eduardo continuó leyendo, las lágrimas empañando su visión. Fuiste concebida en un momento de debilidad y soledad, pero cargada en mi vientre con todo el amor del mundo. El hombre que es tu padre biológico no merece ser llamado así. Él abusó de su posición de poder,
se aprovechó de una joven esposa solitaria. Pero tú, mi hija, fuiste la única cosa buena que surgió de aquella situación terrible. La carta revelaba todo: el romance con Alberto, el miedo al escándalo, la decisión dolorosa de entregar al bebé, los años de remordimiento y añoranza. Elena había escrito sobre sus planes de revelar la verdad, de traer a Marisol de vuelta a la familia, de darle el lugar que siempre debería haber tenido. Eduardo es un buen hombre, mejor de lo que yo merecía, continuaba la carta. Él no sabía nada sobre ti, nunca supo lo que su padre me hizo. Si algo me ocurre antes de que yo pueda contarlo todo, por favor, no lo juzgues por la ignorancia. Júzgalo por el hombre que es con Pablo, por el padre cariñoso que sé que puede ser. La carta terminaba con una revelación que hizo que el corazón de Eduardo se detuviera. Pablo no es hijo de Eduardo, mi querida Marisol. Él también es hijo de Alberto Montero, concebido años después, cuando yo ya había aprendido a protegerme mejor, pero todavía estaba atrapada en aquel matrimonio. Pablo es tu hermano pleno, no solo medio hermano. ¿Y Eduardo? Mi querido Eduardo no sabe que el hijo que ama tanto no lleva su sangre. Eduardo dejó caer la carta de sus manos. Pablo no era su hijo biológico, era hijo de Alberto, igual que Marisol, hermano pleno de ella. Y él se había enamorado de la media hermana de su hijo adoptivo, hija del hombre que había traicionado su confianza de la forma más vil posible. Doña Guadalupe lo observaba con compasión. Ahora entiende por qué la señora Elena cargó ese peso hasta el final, por qué ella no conseguía vivir con la verdad, pero tampoco conseguía vivir sin ella. Eduardo se sentó en el borde de la cama, aplastado por el peso de las revelaciones. Pablo no es mi hijo. Lo es, doña Guadalupe dijo firmemente. Usted lo crió, lo amó, cuidó de él desde el primer día. La sangre no hace familia, señor Eduardo. El amor la hace. Y Marisol es su hermana, hija del mismo padre que usted despreció por toda la vida adulta. Eduardo pensó en Alberto Montero, el patriarca poderoso y manipulador que había construido el imperio de la familia a través de chantaje, corrupción y abuso de poder. El hombre que él había pasado años intentando no convertirse, sin saber que ya cargaba en casa a las víctimas de sus crímenes. Ella necesita saberlo, dijo finalmente. ¿Está seguro? Ella ya se está yendo. Tal vez sea más gentil dejar que viva sin saber toda la verdad. No, ella merece saber quién realmente es. Merece saber sobre Pablo, sobre Elena, sobre todo. Eduardo se levantó, guardando cuidadosamente la carta y las fotografías. Bajó corriendo para encontrar a Marisol, pero cuando llegó a su habitación, encontró solo una maleta vacía sobre la cama y una nota dejada sobre la almohada. Eduardo, decía la nota en su caligrafía delicada, no consigo despedirme mirando a tus ojos. No consigo fingir que esto es solo un trabajo que terminó. Voy a contarle a Pablo que necesito cuidar de una persona muy importante que está enferma, y que por eso tengo que irme. Es medio verdad. La persona enferma soy yo misma, enferma de un amor que nunca debería haber existido. Cuídense el uno al otro. Pablo es el niño más especial que conocí, y tú eres el hombre más extraordinario que jamás amé. Aunque ese amor sea imposible, será para siempre la cosa más verdadera de mi vida. Marisol. Eduardo corrió hacia la ventana. En el jardín, veía a Marisol despidiéndose de Pablo. El niño lloraba, agarrado a sus piernas, mientras ella se arrodillaba para abrazarlo una última vez. ¿Por qué tienes que irte, Mari? Prometo que seré bueno. No es por tu causa, mi amor. Tú eres perfecto, eres la cosa más preciosa del mundo entero. ¿Pero cuándo vuelves? Marisol lo miró con el corazón partido. No lo sé, Pablo. Tal vez un día nos encontremos de nuevo. ¿Prometes? Prometo que voy a intentarlo. Pablo la abrazó con fuerza y Marisol cerró los ojos, intentando memorizar aquel momento. Cuando se separaron, ella vio a Eduardo observando desde la ventana del segundo piso. Sus miradas se encontraron por algunos segundos que parecieron eternos. Entonces, ella tomó su maleta y caminó en dirección a la puerta, donde un taxi la esperaba. Eduardo bajó corriendo,
la carta de Elena en las manos. «Marisol, espera». Ella se detuvo, pero no se volvió. «Por favor, no hagas esto más difícil. Necesitas saber la verdad, toda la verdad. Ya sé lo suficiente. Pablo no es mi hijo biológico, él es tu hermano pleno. Y Elena dejó esto para ti». Eduardo extendió la carta, pero Marisol negó con la cabeza. «No puedo saber más nada. Ya es demasiado doloroso. Pero tú mereces, yo merezco una vida lejos de aquí, lejos de ustedes, lejos del recuerdo de lo que sentí y nunca podré sentir de nuevo». Ella entró en el taxi sin mirar atrás. Eduardo se quedó parado en la puerta, observando el coche desaparecer en el camino polvoriento, llevándose consigo a la mujer que él había aprendido a amar y que descubrió ser imposible detener. Detrás de él, Pablo lloraba en el jardín, sin entender por qué otra persona importante había desaparecido de su vida. Y en la habitación principal de la mansión, la carta de Elena permanecía sobre la cama, guardando secretos que tal vez nunca fueran revelados, en una casa que volvía nuevamente al silencio mortal de antes. Pero esta vez, el silencio era diferente. Estaba cargado no solo de ausencia, sino del recuerdo vívido de lo que había sido posible por algunas semanas preciosas, una familia casi perfecta, destruida por la verdad sobre el pasado que ninguno de ellos había elegido cargar. 6 meses pasaron desde que Marisol dejó la mansión Montero, pero el vacío que dejó atrás permanecía tan tangible como en el primer día de su ausencia. Pablo había adelgazado. Sus sonrisas eran raras y forzadas, y sus noches eran frecuentemente interrumpidas por pesadillas donde gritaba por Mari entre lágrimas inconsolables. Eduardo intentó de todas las formas posibles compensar la ausencia. Canceló viajes de negocios. Pasó más tiempo en casa, contrató una nueva niñera, una señora gentil llamada Carmela que tenía experiencia con niños traumatizados. Pero nada parecía funcionar. Pablo había encontrado en Marisol algo que trascendía el cuidado profesional, y su partida abrupta había reabierto heridas que apenas habían cicatrizado desde la muerte de la madre. ¿Cuándo va a volver Mari? Era la pregunta que Pablo hacía todas las noches antes de dormir. Ella está cuidando de personas que la necesitan, Eduardo respondía, repitiendo la historia que habían acordado. Pero piensa en ti todos los días. Era una mentira piadosa, pero necesaria. ¿Cómo explicar a un niño de 6 años que la persona que él amaba como hermana mayor era literalmente su hermana y que por eso nunca podría volver? Doña Guadalupe observaba el sufrimiento de ambos con creciente preocupación. Una tarde de octubre, después de otro episodio en que Pablo rechazó el almuerzo llorando por Marisol, ella decidió confrontar a Eduardo. «Esto no puede continuar así, señor Eduardo. ¿Qué sugiere que haga? ¿Que la traiga de vuelta? ¿Que finja que no descubrí la verdad? Sugiero que deje de cargar culpa por los pecados de su padre. Sugiero que deje de castigar a un niño inocente y a una mujer inocente por crímenes que ellos nunca cometieron». Eduardo la miró con irritación. «Usted no entiende la gravedad de la situación». «Entiendo perfectamente. Entiendo que usted está permitiendo que los secretos podridos de Alberto Montero continúen destruyendo vidas incluso después de su muerte. Entiendo que está condenando a Pablo a una vida de abandono emocional, porque tiene miedo de enfrentar la complejidad de la verdad. La complejidad de la verdad es que me enamoré de mi propia hermana que usted nunca conoció, que fue criada lejos de la familia, que ni siquiera sabía de su existencia. Usted cree que el amor que siente por ella es sucio, criminal, pero olvida que ustedes se conocieron como extraños. La sangre que comparten es una casualidad biológica, no una elección moral». Eduardo se levantó de la silla, agitado. «No importa cómo ocurrió, importa que es imposible». ¿Imposible según qué reglas? ¿Las reglas de la sociedad que condena el amor entre personas que descubren tardíamente ser parientes? ¿O las reglas de su corazón, que sabe que lo que siente por ella es la cosa más pura que ha experimentado? Las palabras de doña Guadalupe resonaron en la mente de Eduardo por los días siguientes. Él había pasado meses intentando convencerse de que olvidar a Marisol era la única opción moral, pero el dolor de la ausencia de ella, tanto la suya como la de Pablo,
parecía indicar lo contrario. Fue en una mañana de noviembre que tomó una decisión que cambiaría todo. Contrató a un investigador privado, no para descubrir secretos esta vez, sino para encontrar a Marisol. Quería saber cómo estaba, si había conseguido reconstruir su vida, si era feliz. No pretendía contactarla, solo necesitaba saber que ella estaba bien. El informe llegó 2 semanas después, y las informaciones que contenía fueron un shock para Eduardo. Marisol se había mudado a Cuernavaca, donde consiguió empleo como enfermera en un hospital público. Vivía en un apartamento simple en la colonia San Ángel, compartía los gastos con una compañera de trabajo, llevaba una vida modesta pero estable. Se había inscrito en una especialización en pediatría, trabajaba turnos dobles para pagar los estudios, y según los informes de vecinos, era una joven reservada que raramente recibía visitas. Pero había una información que hizo que el corazón de Eduardo se detuviera. Marisol estaba embarazada. Según el investigador, ella estaba en el 5º mes de gestación. No había informaciones sobre el padre del niño, y ella parecía estar lidiando con el embarazo sola. Eduardo releyó el informe 3 veces, intentando procesar la información. Marisol estaba esperando un hijo. ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Fue doña Guadalupe quien lo encontró sentado en su despacho a las 3 de la madrugada, todavía sosteniendo el informe. «Señor Eduardo, ¿está todo bien?» Él levantó los ojos hinchados de cansancio. «Ella está embarazada». Doña Guadalupe se acercó leyendo por encima del hombro de él. Su expresión cambió gradualmente, pasando de preocupación a algo que parecía casi comprensión. «Señor Eduardo», dijo cuidadosamente, «¿cuándo fue la última vez que usted y la señorita Marisol...» «¿Qué?» «En la biblioteca. Aquella noche que los vi juntos. ¿Fue solo un beso o...?» Eduardo se levantó bruscamente, entendiendo la implicación. «No, nosotros nunca. Nunca ocurrió nada más allá de aquel beso». «¿Está seguro?» «Absolutamente. Yo jamás, nosotros jamás...» Se detuvo, pasando las manos por los cabellos. «Espere, ¿usted cree que el bebé es mío?» «Creo que es una posibilidad que necesita ser considerada». «¿Pero cómo? Nunca hicimos el amor». Doña Guadalupe lo observó con paciencia. «Señor Eduardo, ¿tiene certeza absoluta? No hubo ninguna noche, ningún momento de debilidad después de aquella noche en la biblioteca». Eduardo intentó recordar. Los días posteriores a aquel primer beso habían sido una niebla de tensión y deseo reprimido. Hubo otras conversaciones nocturnas, otros momentos de proximidad peligrosa. Pero él tenía certeza de que nunca habían cruzado esa línea final. O la tenía. Hubo una noche, cerca de una semana antes del descubrimiento sobre los exámenes de ADN. Pablo había dormido en casa de un amigo. Doña Guadalupe había salido para visitar a una hermana enferma. Él y Marisol se quedaron solos en la mansión por primera vez. Habían bebido vino, conversado por horas sobre sus vidas, sus miedos, sus sueños, y entonces el recuerdo volvió como un rayo. Se habían besado en la cocina, y el beso se había profundizado volviéndose más urgente. Él la había llevado a la biblioteca, donde se acostaron sobre el sofá de cuero. Se habían tocado, se habían desnudado parcialmente, perdidos en un torbellino de pasión que parecía inevitable. Pero entonces Marisol se había detenido. «No podemos», había susurrado. «Es demasiado peligroso». Y él había estado de acuerdo, ambos sabiendo que cruzar aquella línea haría todo aún más complicado, solo que se habían quedado allí, abrazados, besándose lánguidamente, sus manos explorando territorios prohibidos. Y en determinado momento, en la intensidad de aquellas caricias, en la urgencia de aquel deseo, «Dios mío», Eduardo susurró, el recuerdo volviendo completamente. «Es posible, es posible que el bebé sea mío». La revelación lo dejó aturdido. Si el hijo que Marisol esperaba fuera suyo, eso lo cambiaría todo. No solo en términos prácticos, sino emocionales. ¿Cómo criar a un niño que sería simultáneamente su hijo y su sobrino? ¿Cómo explicar a Pablo que tendría un medio hermano que también sería su primo? ¿Y cómo lidiar con el hecho de que, a pesar de todas las complicaciones morales, la idea de tener un hijo con Marisol despertaba en él
una alegría que intentaba en vano suprimir. «Necesito saber la verdad», dijo finalmente. «¿Y cómo pretende descubrirla?» «Voy a Cuernavaca». «Señor Eduardo, ¿está seguro? ¿Y si ella no quiere verlo?» «Entonces respetaré su decisión, pero ella merece saber que si el bebé es mío, no estará sola en esto». 2 días después, Eduardo embarcó hacia Cuernavaca, dejando a Pablo bajo los cuidados de doña Guadalupe. Le dijo al niño que necesitaba resolver un asunto importante de trabajo, pero que volvería pronto. «¿Vas a traer a Mari de vuelta?», Pablo preguntó con esperanza. «No lo sé, hijo, pero voy a intentar descubrir cómo está». Eduardo llegó a Cuernavaca en una tarde lluviosa de diciembre. El investigador había proporcionado la dirección del hospital donde Marisol trabajaba, pero él no tuvo valor de buscarla directamente. En vez de eso, pasó 2 días observando de lejos, intentando reunir coraje para acercarse. Cuando finalmente la vio saliendo del hospital un jueves por la noche, el impacto fue devastador. Ella estaba visiblemente embarazada, usando un vestido de algodón azul claro que destacaba su vientre redondeado. Había algo diferente en su apariencia. Estaba más delgada en el rostro, con sombras oscuras bajo los ojos, pero había también un brillo maternal que la hacía aún más bella. Eduardo la siguió discretamente hasta un pequeño café en las proximidades del hospital, donde ella se encontró con una mujer mayor que parecía ser una compañera de trabajo. Se sentó en una mesa próxima, fingiendo leer un periódico mientras intentaba oír fragmentos de la conversación. «¿Cómo te estás sintiendo?», la mujer preguntaba. «Físicamente, bien. Emocionalmente...». Marisol suspiró. «Es complicado. ¿Todavía no quieres contar quién es el padre?». Marisol negó con la cabeza. «Es mejor así, para todos los involucrados. Pero él tiene derecho a saber. No en este caso. Hay circunstancias que hacen todo imposible». «¿Imposible cómo? ¿Él está casado?». «Peor que eso». Marisol tocó su vientre con cariño. «Pero esta pequeña será amada, eso puedo garantizarlo». Eduardo sintió el corazón partirse. Era evidente que Marisol planeaba criar al hijo sola, sin nunca revelar la paternidad. Parte de él respetaba esa decisión, entendiendo las complejidades morales involucradas. Otra parte se desesperaba con la idea de tener un hijo que nunca conocería. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no percibió cuando Marisol se levantó para ir al baño, pasando directamente al lado de su mesa. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo se detuvo. Marisol se puso pálida, sus manos instintivamente volando para proteger su vientre. «¿Eduardo?». Él se levantó lentamente sin saber qué decir. «Hola, ¿cómo tú...? ¿Puedo sentarme, por favor?». Marisol miró alrededor, notando que su amiga observaba la escena con curiosidad. «5 minutos», dijo bajito. Se sentaron en silencio por algunos momentos, el peso de 6 meses de separación flotando entre ellos como una barrera física. «¿Cómo está Pablo?», Marisol preguntó finalmente. «Sufriendo. Pregunta por ti todos los días». Ella cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «¿Cómo me encontraste?». «Contraté un investigador. Necesitaba saber si estabas bien. Y ahora lo sabes». Hizo ademán de levantarse. «¿Puedo irme?». «Marisol, espera». Eduardo miró hacia su vientre. «¿Es mío?». La pregunta salió más directa de lo que él pretendía. Marisol quedó inmóvil, su expresión pasando por una serie de emociones: sorpresa, dolor, resignación. «No importa». «Sí importa. Si es mi hijo, tengo responsabilidades». «¿Responsabilidades?». Marisol rió amargamente. «¿Qué tipo de responsabilidades, Eduardo? ¿Vas a asumir un hijo que también será tu sobrino? ¿Vas a explicarle a Pablo que el hermanito que tanto quería es también su primo?». «No lo sé todavía, pero sé que no puedo dejarte pasar por esto sola. Yo elegí quedarme sola. Fue mi decisión, basada en una situación que ninguno de nosotros creó, basada en secretos que personas muertas esparcieron por nuestras vidas». Marisol lo miró por un largo momento. «¿Leíste la carta de Elena?». «La leí». «Entonces sabes que Pablo también es mi hermano. Sabes que toda aquella familia,
Toda aquella situación es aún más complicada de lo que imaginábamos, lo sé. Y sé también que eso no cambia lo que siento por ti. Las palabras salieron antes de que él pudiera filtrarlas. Marisol cerró los ojos, respirando profundo. Eduardo, no. Pasé 6 meses intentando convencerme de que lo que siento por ti es errado, inmoral, imposible. Y tal vez sea todo eso, pero es también la cosa más verdadera que ya sentí en la vida. Somos hermanos. Somos 2 personas que se conocieron como extraños y se enamoraron. El hecho de que compartamos ADN no cambia la pureza de lo que sentimos. Marisol se levantó, esta vez determinada a partir. Lo cambia todo, Eduardo. Y el bebé, si es tuyo, será criado lejos de esa confusión, lejos de los secretos, de las complicaciones, de los juicios, y lejos del padre, si es necesario. Eduardo se levantó también. Marisol, por favor, no tiene que ser así. Tiene que ser. Ella tocó su rostro gentilmente. Eres un hombre bueno, Eduardo. Un padre maravilloso para Pablo, pero nosotros somos imposibles, y esta criatura merece una vida simple, normal. ¿Y si no consigo vivir con eso? ¿Y si no consigo vivir sabiendo que tengo un hijo en algún lugar del mundo que no me conoce? Marisol vaciló, y por un momento Eduardo vio una grieta en su determinación. Lo conseguirás. Eres más fuerte de lo que imaginas. Ella se alejó, pero Eduardo la sostuvo por la muñeca gentilmente. Si cambias de idea, si necesitas cualquier cosa, sabes dónde encontrarme. Marisol asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Cuida bien de Pablo. Dile que pienso en él todos los días. Díselo tú misma. Ven a visitarlo. No puedo. Sería cruel para él y para mí. Ella se soltó de su toque y salió del café, dejando a Eduardo sentado solo con el corazón partido y más preguntas que respuestas. En los meses que siguieron, Eduardo intentó respetar la decisión de Marisol, pero conforme se aproximaba la fecha probable del parto, su ansiedad crecía. Él había mandado flores anónimas al hospital donde ella trabajaba. Dejó dinero en su cuenta bancaria a través de transferencias que no podían ser rastreadas hasta él, e instruyó a un abogado en Cuernavaca para garantizar que ella tuviera la mejor atención médica posible. Todo en secreto, todo a distancia. Fue doña Guadalupe quien sugirió el viaje a Cuernavaca. La cadena está inaugurando un nuevo hotel en Cuernavaca el mes que viene, dijo una mañana de marzo. Usted debería ir. Pablo también. Un cambio de aires les haría bien a los dos. Eduardo sabía que no era coincidencia. Doña Guadalupe estaba creando una excusa para que él estuviera cerca cuando el bebé naciera. ¿Usted cree que es una buena idea? Creo que algunos encuentros son inevitables y que a veces el destino necesita una pequeña ayuda. La inauguración del Hotel Montero Cuernavaca estaba marcada para un jueves de marzo. Eduardo llegó 2 días antes con Pablo, hospedándose en una suite en el último piso del hotel recién construido. En la mañana de la inauguración, mientras se preparaba para el evento, recibió una llamada telefónica que cambiaría todo. Señor Montero, aquí es del hospital universitario. La paciente Marisol Hernández me pidió que lo llamara. Ella entró en trabajo de parto esta mañana. Eduardo dejó caer el teléfono. Después de 9 meses, finalmente había llegado la hora de la verdad. Canceló todos los compromisos de la inauguración y corrió hacia el hospital, dejando a Pablo con la niñera en el hotel. Llegó al hospital a las 2 de la tarde, descubriendo que Marisol había dado a luz una niña saludable 3 horas antes. Cuando entró en la habitación, la encontró durmiendo, exhausta, pero radiante. En la cuna, al lado de la cama, estaba la criatura más hermosa que él jamás había visto. Pequeña, perfecta, con mechones de cabello oscuro y facciones delicadas, que eran una mezcla innegable de sus características y las de Marisol. La enfermera que lo acompañaba susurró. Ella pidió llamarlo tan pronto como la niña naciera. Dijo que había algo importante que contar. Marisol abrió los ojos en aquel momento, como si hubiera sentido su presencia. Cuando lo vio, sonrió débil pero genuino. «Es tuya», dijo simplemente. «Nuestra hija». Eduardo se acercó a la cuna, mirando a la niña que dormía pacíficamente. Cuando extendió el dedo, ella lo agarró instintivamente.
y él sintió su mundo entero reorganizarse alrededor de aquel toque minúsculo. ¿Cómo se va a llamar? Elena, Marisol dijo. Elena Marisol. El nombre era perfecto. Un homenaje a la madre biológica de Marisol, pero también un nuevo comienzo. ¿Puedo cargarla? Marisol asintió, y Eduardo levantó cuidadosamente a su hija por primera vez. La niña abrió los ojos, verdes como los de Pablo, como los de Elena, como los del linaje que ella cargaba, y lo miró con curiosidad silenciosa. En aquel momento, todas las complicaciones morales, todos los juicios sociales, todas las imposibilidades prácticas se disolvieron. Él estaba sosteniendo a su hija, fruto del amor más complicado pero más verdadero de su vida, y nada más importaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó todavía meciendo a la niña. «No lo sé», Marisol admitió, «pero por primera vez en meses siento que tal vez exista una forma de hacer que esto funcione». Fuera de la habitación, doña Guadalupe observaba por la ventana de la puerta, una sonrisa rara iluminando su rostro. A veces pensó, el amor encuentra una forma de vencer incluso las barreras más imposibles. Y en el Hotel Montero, Pablo jugaba despreocupadamente con sus dinosaurios, sin saber que en algunas horas conocería a su media hermana, que también era su prima, nacida del amor imposible entre dos personas que el destino había decidido no mantener separadas. Las primeras horas después del nacimiento de Elena fueron una mezcla delicada de alegría e incertidumbre. Eduardo no se alejó del hospital, alternando entre la habitación de Marisol y la sala de espera, donde intentaba procesar la magnitud de la situación. Era padre nuevamente, pero esta vez de una niña que cargaba todas las complicaciones de una historia familiar perturbada. Doña Guadalupe llegó al hospital al final de la tarde, trayendo consigo a Pablo, que había insistido en saber por qué su padre había salido tan apresuradamente del hotel. «Papá, ¿dónde estás?». El niño entró corriendo en la sala de espera, deteniéndose abruptamente cuando vio el estado emocional de Eduardo. «¿Por qué estás llorando?». Eduardo se arrodilló para quedar a la altura de su hijo, secando rápidamente las lágrimas que ni siquiera había percibido estar derramando. «No estoy triste, Pablo. Estoy muy feliz. Ocurrió algo muy especial hoy». «¿Qué fue? ¿Recuerdas a Mari?». Los ojos de Pablo se iluminaron instantáneamente. «¿Mari está aquí?». «¿Volvió?». «Ella está aquí, sí. Y tiene una sorpresa para ti». Pablo saltó de alegría, pero Eduardo lo sostuvo por los hombros con gentileza. «Pero antes de que la veas, necesito contarte algo muy importante, algo que va a cambiar nuestra familia para siempre». Doña Guadalupe observaba la escena con atención, sabiendo que aquel momento definiría el futuro de todos ellos. Mari tuvo un bebé hoy, una niñita muy pequeña y muy bonita. Pablo frunció el ceño, procesando la información. ¿Un bebé? ¿Como el que la tía Marina tuvo? Sí, como tu primita Clara. Solo que esta bebé es diferente. ¿Por qué? Eduardo respiró profundo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Había decidido contarle a Pablo una versión simplificada de la verdad, adaptada a su edad. «Esta bebé es mi hija también. Eso significa que ella es tu hermanita». El rostro de Pablo pasó por una serie de expresiones: confusión, sorpresa y finalmente una alegría pura que iluminó todo su ser. «¿Voy a tener una hermanita? ¿De verdad?». «De verdad. ¿Y Mari va a ser como una mamá para ella?». «Mari es la mamá de ella». Pablo se quedó callado por algunos momentos, absorbiendo la información. Entonces, con la lógica simple de los niños, preguntó: «¿Entonces eso significa que Mari va a volver a casa con nosotros?». La pregunta golpeó a Eduardo de lleno porque no tenía respuesta. «No lo sé todavía, Pablo. Las cosas son complicadas. Pero los bebés necesitan al papá y a la mamá, ¿no? Y yo quiero mucho que Mari vuelva». Doña Guadalupe se acercó. «Pablo, ¿qué tal si conocieras a tu hermanita primero? Después ustedes conversan sobre el resto». El niño asintió entusiasmado, y los tres caminaron juntos por el pasillo del hospital hasta la habitación de Marisol. Eduardo golpeó levemente la puerta antes de entrar. Marisol estaba sentada en la cama, amamantando a Elena con la naturalidad de quien había nacido para ser madre. Cuando vio a Pablo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hola, mi amor.
dijo suavemente. Pablo se quedó tímido por algunos segundos, como si no pudiera creer que ella estaba realmente allí. Entonces corrió hacia la cama, deteniéndose solo cuando Marisol extendió un brazo para abrazarlo. Te extrañé tanto, Mari. Pensé que nunca más ibas a volver. Yo también te extrañé, Pablo, todos los días. El niño miró con curiosidad al bebé en sus brazos. ¿Es ella, mi hermanita? Sí. ¿Quieres conocerla? Pablo asintió solemne, subiendo cuidadosamente a la cama. Marisol ajustó a Elena para que él pudiera verla mejor. «Es tan pequeña», Pablo susurró maravillado. «¿Puedo tocarla?» «Puedes, pero muy despacio». Pablo extendió un dedo, tocando suavemente el rostro de la hermana. Elena abrió los ojos verdes y pareció enfocarse en el rostro de él por algunos segundos. «Me miró, papá, me miró». Eduardo observaba la escena con el corazón apretado. La naturalidad con que Pablo aceptó la situación era al mismo tiempo conmovedora y preocupante. ¿Cómo explicarle, cuando creciera, todas las complejidades de aquella configuración familiar? «¿Cómo se va a llamar?», Pablo preguntó. «Elena», Marisol respondió. Como alguien muy especial que existió antes de que ustedes nacieran». Pablo probó el nombre. «Elena. Es bonito. Puedo llamarla Leni cuando crezca». Marisol rió por primera vez en meses. «Creo que Leni es un apodo perfecto». Pasaron toda la tarde en el hospital. Pablo no quería alejarse de su hermana, contándole historias sobre dinosaurios, mostrándole dibujos que había hecho, tarareando canciones desafinadas. Era evidente que el niño había encontrado en la hermana algo que completaba el vacío que cargaba desde la muerte de la madre y la partida de Marisol. Por la noche, cuando Pablo finalmente se durmió en el sillón al lado de la cama, Eduardo y Marisol pudieron conversar solos por primera vez desde el nacimiento. «Él está feliz», Marisol observó mirando a Pablo durmiendo con uno de los brazos protectoramente extendido en dirección a la cuna de Elena. «Más feliz de lo que lo vi en meses. Verte, conocer a Elena, es como si un peso hubiera salido de sus hombros». «¿Y tú, cómo te sientes?», Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente. «Confundido, feliz, aterrado, esperanzado, todo al mismo tiempo». «Yo también». Quedaron en silencio por algunos momentos, observando a Elena dormir pacíficamente. Había algo hipnótico en la respiración suave del bebé, algo que hacía que todos los problemas adultos parecieran temporalmente menos importantes. «Eduardo», Marisol dijo finalmente, «necesitamos hablar sobre lo que va a pasar ahora». «Lo sé. No puedo simplemente fingir que somos una familia normal. No puedo volver a la mansión como si nada hubiera pasado». «¿Por qué no?». La pregunta la sorprendió. Porque somos hermanos. Porque esto es, ¿qué? ¿Errado? ¿Inmoral? ¿Según qué estándares? Marisol lo miró con cansancio. «Según todos los estándares, Eduardo. Según la ley, según la moral, según personas que nunca estuvieron en nuestra situación». Él la interrumpió. «Personas que nunca tuvieron que elegir entre seguir reglas arbitrarias o proteger a una familia. No es tan simple, ¿no lo es? Entonces explícame cuál es la parte complicada». «Yo te amo. Tú me amas. Tenemos 2 hijos que nos necesitan. Pablo te necesita como figura materna. Elena me necesita como padre. ¿Dónde exactamente está la complicación?». Marisol se quedó callada, claramente luchando con sentimientos conflictivos. «La complicación», dijo finalmente, «es que cada vez que nos besemos, cada vez que nos toquemos, habrá una voz en mi cabeza recordándome que compartimos la misma sangre. Y habrá una voz más fuerte recordándote que nos conocimos como extraños, que nos enamoramos por la pureza de quienes somos, no por casualidad biológica, que el amor que sentimos trasciende cualquier definición social». Eduardo se levantó, acercándose a la ventana que daba vista a la ciudad iluminada. «Marisol, mi padre destruyó muchas vidas con sus secretos y manipulaciones. La de Elena, la tuya, la mía, indirectamente, la de Pablo. Vamos a dejar que él continúe destruyendo nuestra oportunidad de felicidad, incluso después de muerto. Pero la gente va a hablar. Que hablen. Nadie necesita saber toda la verdad. Para el mundo exterior,
Somos un viudo que se enamoró de la niñera de su hijo y construyó una nueva familia con ella. Ocurre todos los días, y cuando Pablo y Elena crezcan, cuando hagan preguntas, les contaremos la verdad adaptada a su edad, que son hermanos de sangre, hijos de padres que se amaron a pesar de las complicaciones, que familia no es solo sangre, sino elección, cuidado, amor diario. Marisol se movió en la cama, Elena todavía durmiendo en sus brazos. Tú haces que todo parezca tan simple. Porque es simple. Lo que es complicado es todo lo que las otras personas pusieron encima de la simplicidad del amor. En ese momento, Pablo se movió en el sillón, murmurando algo incomprensible antes de volver a dormir. Tanto Eduardo como Marisol sonrieron al verlo tan relajado. Él realmente te extraña, Eduardo dijo suavemente. Yo también lo extrañé todos los días. Entonces vuelve, Eduardo, no como mi esposa si eso te incomoda. Vuelve como madre de los niños, como parte de la familia. Podemos vivir en la misma casa, criar a nuestros hijos juntos y dejar que el resto se desarrolle naturalmente. Marisol lo observó por un largo momento. ¿Y si no funciona? ¿Y si la tensión, los juicios, las complicaciones son mayores que el amor? Entonces al menos lo habremos intentado. Al menos no habremos pasado el resto de la vida preguntándonos ¿y si? A la mañana siguiente, doña Guadalupe llegó al hospital cargando una maleta con ropa para Marisol y ajuar para Elena. Había algo en su expresión que indicaba determinación inquebrantable. Arreglé todo para el alta, anunció eficientemente. El médico dijo que pueden salir hoy por la tarde. Doña Guadalupe, Marisol comenzó. Yo no sé si... ¿Sí qué? Si vas a volver a casa con tus hijos y con el hombre que amas, si vas a dar una oportunidad a esta familia extraña pero verdadera que ustedes formaron. La forma directa como el ama de llaves planteó la situación sorprendió a todos. Trabajé para la familia Montero por más de 20 años, doña Guadalupe continuó. Vi 3 generaciones de secretos destruyendo personas que podrían ser felices. Vi a Alberto Montero arruinar vidas con su egoísmo. Vi a Elena languidecer de culpa y secretos. Vi al señor Eduardo casi perderse en la culpa por crímenes que no cometió. Ella se acercó a la cama donde Marisol sostenía a Elena. Pero también vi a Pablo florecer bajo tus cuidados. Vi al señor Eduardo volver a sonreír después de 5 años de luto. Los vi a ustedes dos descubrir un amor que pocos tienen la suerte de experimentar en la vida. Doña Guadalupe tiene razón, dijo una voz desde la puerta. Todos se volvieron para ver a un hombre desconocido entrando en la habitación, de unos 50 años, bien vestido, cargando un portafolio de cuero. Disculpen la intromisión. Soy el doctor Roberto Méndez, abogado de la familia. Doña Guadalupe me pidió que viniera aquí hoy. Eduardo frunció el ceño. ¿Por qué? Porque hay documentos que ustedes necesitan ver. Documentos que Elena dejó, pero que solo deberían ser abiertos si determinadas circunstancias se concretaran. El abogado abrió el portafolio retirando un sobre sellado. Específicamente, si Marisol Hernández algún día volviera a la familia, y si ella tuviera un hijo con Eduardo Montero. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Cómo Elena podría haber previsto aquello? Elena era más perspicaz de lo que cualquiera imaginaba. Doctor Méndez continuó. Ella sabía que los secretos de la familia eventualmente saldrían a la luz, y sabía que si eso ocurría, ustedes enfrentarían exactamente el dilema que enfrentan ahora. Él entregó el sobre a Eduardo. Ella me instruyó a entregar esto solo si 3 condiciones fueran atendidas. Marisol descubrir su verdadera identidad, ustedes dos enamorarse y concebir un hijo juntos. Con manos temblorosas, Eduardo abrió el sobre. Dentro había una carta en papel membretado y varios documentos legales. Mis queridos Eduardo y Marisol, la carta comenzaba. Si están leyendo esto, significa que el amor encontró una forma de vencer incluso los obstáculos más improbables. Significa que mi hija finalmente conoció a su familia y que mi marido descubrió que todavía es capaz de amar. Eduardo continuó leyendo en voz alta. Sé que deben estar enfrentando juicios morales, cuestionando la legitimidad del amor que sienten, pero permitan que yo, que cargué culpas innecesarias por tanto tiempo, los libere de esa carga.
La carta revelaba detalles que cambiaban todo. Elena había consultado a genetistas, teólogos, especialistas en ética. Había descubierto que matrimonios entre medio hermanos que se conocieron adultos no eran solo legalmente posibles en varias jurisdicciones, sino también moralmente defendibles según varias corrientes filosóficas y religiosas. El amor de ustedes nació de la pureza de dos almas que se reconocieron, continuaba la carta. El hecho de compartir sangre es secundario al hecho de compartir valores, sueños y la capacidad de cuidar el uno del otro y de los niños que criaron juntos. Pero fue el final de la carta lo que los dejó sin palabras. Además, me tomé la libertad de dejar documentos legales que facilitarán su unión, si así lo desean. Pablo ya está oficialmente registrado como hijo de Eduardo, pero también proporcioné documentación que establece a Marisol como su madre legal. De la misma forma, creé un fondo fiduciario para Elena, garantizando que ella siempre tenga seguridad financiera, independientemente de las circunstancias. Elena había anticipado todo. Había creado una estructura legal que hacía a la familia no solo posible, sino protegida. Hay una última cosa, doctor Méndez dijo, retirando otro documento del portafolio. Elena también dejó una propiedad para ustedes, una casa en Valle de Bravo, lejos de las miradas curiosas de la sociedad, donde pueden criar a sus niños en paz. Marisol estaba llorando cuando Eduardo terminó de leer la carta. Ella sabía. De alguna forma sabía que esto iba a ocurrir. Elena siempre fue muy intuitiva, doña Guadalupe dijo suavemente, y los amaba a ustedes dos más de lo que pueden imaginar. Quería que fueran felices. Pablo despertó en ese momento, frotándose los ojos somnoliento. ¿Por qué todos están llorando? ¿Le pasó algo a Lenny? Eduardo rió a través de las lágrimas, tomando a su hijo en brazos. No, Pablo, ocurrió algo muy bueno, muy bueno. ¿Qué fue? Eduardo miró a Marisol, que asintió casi imperceptiblemente. Mari va a volver a casa con nosotros, para siempre esta vez. El grito de alegría de Pablo resonó por los pasillos del hospital, haciendo que Elena despertara y comenzara a llorar. Pero eran lágrimas de bebé, fácilmente consoladas por el calor de los brazos de la madre. 3 meses después, en una mañana soleada de junio, Eduardo y Marisol se casaron en una ceremonia simple en la capilla de la propiedad, en Valle de Bravo. Había apenas una docena de invitados. Doña Guadalupe, doctor Méndez, algunos empleados de confianza de la empresa y la enfermera que se había vuelto amiga de Marisol en Cuernavaca. Pablo fue el pajecito, llevando los anillos en un almohadón que él mismo había elegido, azul con estampados de dinosaurios. Elena durmió pacíficamente en el regazo de doña Guadalupe durante toda la ceremonia. La casa en Valle de Bravo era perfecta, lo suficientemente grande para la familia, pero acogedora con chimeneas, jardines floridos y una vista deslumbrante de las montañas. Era todo lo que la mansión Montero nunca había sido, un verdadero hogar. Eduardo mantuvo los negocios de la familia, pero delegó más responsabilidades, priorizando el tiempo con la familia. Pablo floreció en el nuevo ambiente, haciendo amigos en la escuela local, desarrollando una pasión por la jardinería que compartía con Marisol. Elena crecía saludable y alegre, ya mostrando señales de haber heredado la personalidad fuerte de la madre y la determinación tranquila del padre. Las personas del pequeño pueblo los conocían como los Montero, un empresario exitoso que se casó con una enfermera y criaba a 2 hijos adorables. Nadie cuestionaba la diferencia de edad entre Pablo y Elena. Nadie hacía preguntas sobre el pasado. Eran simplemente una familia que había encontrado la felicidad después de pasar por dificultades. Una noche de diciembre, casi un año después de la boda, Eduardo encontró a Marisol en la terraza, observando a Elena dar sus primeros pasos vacilantes por el jardín iluminado por las luces navideñas. Pablo corría al lado de su hermana, listo para ampararla si tropezaba. «¿En qué piensas?», preguntó abrazándola por detrás. «En cómo llegamos hasta aquí, en todos los obstáculos que tuvimos que superar, todas las personas que intentaron separarnos, y aún así aquí estamos. ¿Te arrepientes de algo?». Marisol se recostó en él, sintiendo el calor familiar de sus brazos alrededor de ella. «De nada.
ni de los momentos más difíciles, porque todos ellos nos trajeron hasta aquí. Pablo corrió hasta ellos en aquel momento, Elena tambaleándose detrás de él. Papá, Mari, miren, Leni casi consiguió llegar hasta el árbol sola. Eduardo tomó a Elena en brazos cuando ella llegó cerca, la niña riendo y aplaudiendo de alegría. Pablo se abrazó a las piernas de Marisol, como hacía siempre que estaba particularmente feliz. «Somos una familia de verdad ahora, ¿verdad?», Pablo preguntó. «Siempre lo fuimos», Marisol respondió acariciando su cabello. «Solo nos tomó un tiempo descubrirlo». Más tarde aquella noche, después de que los niños estaban durmiendo, Eduardo y Marisol se sentaron frente a la chimenea, compartiendo una botella de vino y el silencio confortable de quienes habían encontrado la paz. «A veces todavía me parece un sueño», Marisol confesó. «Después de tantos años sintiéndome sin lugar en el mundo, encontrar no solo una familia, sino la familia correcta». «Siempre tuviste lugar en el mundo», Eduardo dijo, entrelazando sus dedos con los de ella. «Solo estabas buscando en el lugar equivocado. ¿Y tú? ¿Algún arrepentimiento?» «Solo uno». Marisol lo miró con preocupación. «¿Cuál?» «Que Elena no vivió para ver esto, para ver cómo Pablo floreció, para conocer a su nieta, para saber que sus secretos finalmente dieron lugar a la verdad». Marisol sonrió tristemente. «¿Quién dice que no está viendo?» En aquel momento, como si convocada por la conversación, una brisa suave entró por la ventana entreabierta, haciendo que las llamas de la chimenea bailaran. En la mesa al lado del sillón, la fotografía de Elena sonreía silenciosamente, como bendiciendo a la familia que se había formado a partir de los fragmentos que ella dejó atrás. «Te amo», Eduardo dijo, atrayendo a Marisol más cerca. «Yo también te amo, más de lo que jamás imaginé ser posible». Se besaron bajo la luz suave de la chimenea, dos corazones que habían encontrado el camino uno hacia el otro a través de todas las imposibilidades. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente sobre Valle de Bravo, cubriendo el mundo con un manto blanco y puro. A la mañana siguiente, Pablo despertaría temprano para jugar en la nieve con Elena. Doña Guadalupe llamaría para felicitarlos por la primera Navidad oficial como familia completa. Y Eduardo despertaría al lado de la mujer que amaba, en una casa llena de risas de niños, finalmente comprendiendo que el amor verdadero no sigue reglas, crea las propias. La historia que comenzó con secretos e imposibilidades se había transformado en una celebración de que, a veces, el corazón sabe mejor que la mente lo que es correcto. Y que familia, al final de cuentas, es eso, personas que eligen quedarse juntas, cuidarse unas a otras y transformar los pedazos rotos de la vida en una obra de arte llamada hogar. El sol nació sobre las montañas de Valle de Bravo, iluminando una casa donde el amor había vencido todas las barreras, donde dos niños crecerían sabiendo que eran preciosos, y donde dos adultos finalmente habían aprendido que algunos amores son más grandes que cualquier obstáculo que el mundo pueda poner en su camino. Era el tipo de final que Elena habría aprobado. No perfecto, pero real. No sin complicaciones, pero lleno de amor. Y al final de cuentas, tal vez fuera eso lo que importaba, que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra una forma de vencer.